motivo si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien. Nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo. Solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar. Hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Hola, hola queridos amigos, Dios les bendiga y les guarde. Para mí su servidor Manuel Ospino es un inmenso privilegio nuevamente acompañarles en este comentario repaso de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión lleva como título Ver a las personas a través de los ojos de Jesús. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar esa capacidad divina, ese don divino de percibir a las personas tal como Jesús las ve, como candidatos para el reino de los cielos? ¿Cómo podemos desarrollar esa habilidad, ese don de percibir en las personas las oportunidades, las sensibilidades que signifiquen puertas para comunicar el Evangelio de Cristo? ¿Cómo poder identificar en aquellas personas que aparentemente lucen difíciles de alcanzar para Cristo, aquellas necesidades, aquellas situaciones que sin decirlo, sin mostrarlo de manera fácil, nos piden quizá a gritos, a través de peticiones inefables, indecibles, que necesitan de nosotros una palabra de aliento que quizás signifique el punto de inflexión que transforme toda la vida de esa persona gracias al don de la predicación de Cristo Jesús? ¿Cómo poder percibir todas estas cosas? No cabe duda que para lograr mirar a las personas a través de los ojos de Jesús es necesario tener la presencia poderosa de Cristo Jesús como una realidad viviente en nuestras vidas. No cabe duda que esto no se aprende en ningún curso académico, en ninguna formación intelectual.
Esto es un don que proviene de Dios. Por eso, pongamos nuestras mentes y corazones en las manos de nuestro Dios a través de una oración, para descubrir en la Escritura lo que nosotros podemos tomar de ella para desarrollar en el nombre de Jesús y por su poderosa presencia la capacidad de ver como Jesús veía. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso Dios, en el nombre de Jesús ahora vamos a estudiar tu palabra y queremos poner nuestras mentes y corazones en tus manos para que sea tu Espíritu, Señor, quien dirija nuestros corazones, quien dirija nuestras mentes y nos transformes, Padre Celestial, hasta el punto de poder llegar a ser templo para tu presencia, para tu morada en nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a comenzar a analizar el milagro de Cristo que, a diferencia de cualquier otro que Él desarrolló y llevó a cabo en el Nuevo Testamento, se nos presenta como el único que Jesús llevó a cabo en dos etapas, en dos tiempos. Notemos lo que Jesús hace con respecto al ciego de Betsaida y notemos el contexto en el cual se encuentra ese milagro, que nos va a decir muchísimo acerca del significado y propósito de este milagro y de la manera particular en que fue llevado a cabo. De acuerdo con la Escritura, leemos en Marcos, capítulo número 8, y vamos a leer desde el versículo número 14. El milagro en realidad se encuentra desde el versículo 22 hasta el versículo 26, pero a menos que comprendamos el contexto donde este milagro se encuentra, no comprenderemos la razón por la cual Jesús está llevando a cabo este milagro en dos tiempos. Dice la Escritura así, versículo número 14 en adelante. Se olvidaron de llevar pan. ¿Quiénes? Los discípulos. Y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Discutían entre sí diciendo, nota esto, es porque no trajimos pan. ¿Te das cuenta? Jesús les dice, guardaos de las levaduras de los fariseos y de Herodes, y ellos están pensando que Jesús estaba haciendo referencia a ese elemento real, literal, llamado levadura que contienen los panes, que quizá ellos pensaron Jesús les estaba advirtiendo a no comer pan que provenga de cualquier mano, o a cuidarse de comprar pan o de comer pan en cualquier lugar, porque quizá había un problema con la levadura. Jesús quizá, pensaban ellos, les estaba recomendando hacer provisiones para cualquier viaje, de manera que se pudiesen cuidar de consumir solamente aquello que ellos estaban seguros de lo que se trataba y aquello que ellos tenían consigo. Pero no, Jesús no estaba hablando de la levadura real, de la levadura literal, del pan que quizá pudiese provenir de la casa de Herodes o de los fariseos. No, Jesucristo estaba queriéndoles decir algo mucho más importante. Mira lo que dice el texto. Entendiéndolo Jesús, versículo 17, les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Ahora noten estas palabras. No entendéis ni comprendéis. Quiere decir que Jesús tiene algo en mente que es mucho más profundo que el discurso tomado de acuerdo a su significado más literal. Dice así. ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Note la relación entre la comprensión y la dureza del corazón. De acuerdo al texto, la dureza del corazón significaría un obstáculo para la verdadera comprensión. Sigamos leyendo. Dice así, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís, ¿no recordáis? Versículo 19, cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando repartí los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Ellos dijeron 7. Ahora nota lo que les dice Jesús. Y les dijo, ¿cómo es que aún no entendéis? Nota esto. Ellos tienen ojos para ver y tienen oídos para oír. Sin embargo, aparentemente la dureza de sus corazones impide que aquellos órganos destinados para la percepción sensorial
están obstaculizados por la incapacidad de comprender en un plano o en un ámbito que es profundamente relacionado con la condición del corazón. Es como si, dependiendo de la condición del corazón, los ojos y los oídos podrán percibir aquello que no se percibe solamente a través de las ondas del viento que mueven la cadena de huesecillos o a través de los corpúsculos de luz que iluminan el nervio óptico a través de la retina. No, es algo que el corazón necesita albergar en primer lugar para que los ojos puedan ver la realidad que Jesús quiere comunicar. ¿Qué será aquello que el corazón debe albergar en primer lugar para poder ver como Jesús ve? Es la presencia de Jesús, es su Santo Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, habilita la mente, habilita los oídos para poder percibir la realidad espiritual que Jesús anhela comunicar. Y en este contexto, lo que Jesús va a hacer ahora es muy importante. Mira lo que dice en el versículo 22 hasta el 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Ahora mira lo que le responde. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Nota, aquí hay algo que es impresionante. Ve a los hombres como árboles, sin embargo los ve que se mueven. Sabe que los árboles no pueden moverse, por tanto lo que ve sabe que está distorsionado. Ahora nota entonces lo que va a pasar. Versículo 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora, ¿qué nos quiere decir este milagro en el contexto de aquella discusión de los discípulos por causa de la levadura y de aquel dicho de Jesús que pone en relación la condición del corazón con la capacidad de percibir correctamente lo que los ojos y oídos no ven de manera natural? ¿De qué está hablando Jesús? Mira, este milagro tiene el propósito de mostrar que a menos que las manos del poderoso Salvador, a menos que su obra, a menos que su presencia sea o funcione como los lentes interpretativos, los lentes hermenéuticos que nos permitan interpretar correctamente las percepciones sensoriales de la realidad, a menos que las manos de Jesús sean un puente que pueda traducir la luz de manera especial para que sea esta interpretada, para que la realidad pueda ser comprendida de acuerdo al paradigma interpretativo de la presencia de Jesús, lo que significa que a menos que Jesús te dé su visión, a menos que tú aprendas a ver la realidad de acuerdo a las manos del Maestro, de acuerdo a su presencia, a menos que tú estés en estrecha y absolutamente dependiente relación con Cristo Jesús, la percepción de la realidad no se percibirá como Jesús lo ve. Jesús anhela que nosotros percibamos la realidad con su percepción, con su presencia en la mente y en el corazón. Cuando Él está presente en la mente y en el corazón, los estímulos sensoriales que provienen de la realidad van a ser interpretados no de acuerdo solamente a los órganos que pueden percibir la luz y que pueden decodificar lo que los estímulos ambientales significan. No, cuando Él está presente, la realidad se va a interpretar de acuerdo a su presencia, de acuerdo a su filosofía, de acuerdo a su sistema de pensamiento, de acuerdo a su sistema de valores, de acuerdo a la Escritura. Cuando la Escritura habita en nosotros, cuando la Escritura ha moldeado nuestra manera de comprender la realidad y a través de la Escritura Cristo está presente en el corazón y la mente, la Escritura será utilizada como una clave hermenéutica que va a decodificar las percepciones sensoriales para que lo que veamos se nos muestre en conformidad con la palabra de Dios.
en conformidad con el deseo de Dios de transformar la realidad a través de su palabra y presencia, en conformidad con ver la realidad como una oportunidad para que la palabra de Dios pueda volver a resonar y pueda dar vida allí a donde solamente hay muerte. Para poder percibir la realidad con los ojos de Jesús, es necesario tenerlo a Él en el corazón y la mente, para que sea Él quien decodifique las percepciones sensoriales y nos entregue una interpretación de la realidad que sea profundamente cristiana. Una interpretación de la realidad en armonía con el deseo y corazón de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto? Vamos a ver el siguiente caso de la lección. Aquella conversación entre Jesús y la mujer samaritana, para que aprendamos lo que significa ver a través de los ojos de Jesús a las personas con quienes tenemos contacto. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Esto es un pasaje extraordinario. Jesús no necesita pasar por Samaria para alcanzar el destino al cual se dirige. Pero a Jesús le es una necesidad impuesta por la voluntad divina del Padre. En otras palabras, geográficamente Jesús hubiese podido bordear la ciudad de Samaria, pero es una necesidad impuesta por el Padre. Él está allí para hacer la voluntad del Padre. La voluntad del Padre, y hacerla significa la comida de Jesús. Jesús se sostiene, Jesús ha nacido para ello. Jesús ha venido a la tierra para desplegar todo lo que el Padre quiere que Él muestre y despliegue. Así que Jesús va a Samaria porque desea encontrar aquella mujer que el Padre va a atraer a Él. El Padre la va a atraer con el poder de atracción del amor, con el poder de la atracción del Espíritu Santo, y la va a atraer a Él porque el Padre la está buscando a ella como parte de aquel grupo de adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que Dios está buscando. ¿Te das cuenta? Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Así que Dios los atrae con un poder maravilloso que convence, que transforma, con las súplicas inefables del Espíritu Santo que se sienten en lo profundo del ser. Así que cuando esta mujer, atraída por la necesidad del Espíritu Santo, atraída por esa sensación que el Espíritu Santo despierta, llega a este pozo, es el Padre que la ha traído al momento y al lugar exacto donde va a descubrir a aquel vehículo por el cual el Padre podrá ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Cómo es eso? Mira lo que dice la historia. Esa mujer llega entonces y Jesús dice algo impresionante. Jesús le dice, dame de beber. La confianza engendra confianza. Jesús se muestra dependiente, se muestra inofensivo para esta mujer. Esta mujer cuyas sensibilidades probablemente habían sido heridas por contactos relacionales con personas, sobre todo del género masculino, que lamentablemente no están en la capacidad de hacerle bien a través de contactos relacionales y de experiencias maritales que le han hecho daño, que la han aparentemente sepultado en la muerte de su alma. Esta mujer herida en el pasado se encuentra con un hombre que ni siquiera es samaritano, es judío, y entre los judíos y samaritanos no se llevaban bien. ¿Por qué razón? Mira, desde aproximadamente en el año 931 se produce el gran cisma entre el Israel del norte y el Israel del sur. Cuando Israel proclama en aquella reunión con Roboam, Israel, a tus tiendas, no tenemos nada que ver con el hijo de David. Entonces se separa el reino del sur, constituido por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y la media tribu de Manasés, de las tribus del norte, que aproximadamente constituyen 10 tribus, que en el año 722 van a ser sitiadas, destruidas y deportadas, es decir, van a ser reubicadas por la fuerza
en territorios asirios de parte del rey Sargón II en el 722 a.C. y todas estas tribus del norte se pierden y luego cuando son restablecidas en Samaria por también los asirios, estas ciudades van a ser rehabitadas por mezclas entre israelitas y orientales asirios que producen un compuesto cultural absolutamente multicultural, diverso, en donde la religión pura del templo de Jerusalén se pervierte en la construcción de un templo para llevar a cabo un sistema de adoración que es completamente, que guarda ciertas similitudes, pero es completamente diferente a la religión practicada en el reino de Judá o el reino de Judea. Hasta el punto de que quienes practican la religión samaritana solamente aceptarán un documento conocido como el Pentateuco samaritano, que es el Pentateuco con algunas alteraciones, sin embargo, y no aceptan el corpus literario de los profetas, y mucho menos los escritos, no aceptan nada de eso, solamente aceptan a Moisés y modificado. Ahora, el punto es que la mujer conoce, de acuerdo a la historia de su pueblo, que en el monte Gerizim o en el monte Gerizim, en este monte los hebreos, cuando venían de la esclavitud egipcia, llegan a estar en pie, los padres llegan a estar en pie en el monte Gerizim y al lado opuesto en el monte Ebal, y desde el monte Gerizim se pronuncian las bendiciones de acuerdo a Deuteronomio 11, de acuerdo a Deuteronomio 27 y de acuerdo a Josué capítulo 8. Los que están en el monte Gerizim pronuncian las bendiciones, los levitas están en el monte, el arca del pacto está en el monte Gerizim. Así que esta mujer sabe que en la época de la conquista de la tierra prometida, los padres hebreos estuvieron en pie en el monte Gerizim y adoraron a Dios. Y desde el monte Gerizim emanó las bendiciones del pacto. Así que esta mujer sabe que el monte Gerizim tiene absoluta importancia en el rito cultural de su religión. Así que cuando Jesús comienza a hablar con ella y le menciona que Él conoce que ella ha pasado por experiencias matrimoniales y extramatrimoniales terribles, después de decir, porque 5 maridos has tenido y aquel con el que ahora estás no es tu marido, bien has dicho. Entonces la mujer dice, oh Señor, ahora veo que eres profeta. Y mira por dónde viene, porque ella como samaritana no acepta a los profetas hebreos, no acepta a los profetas que han ministrado en Judá, no acepta, solamente acepta el Pentateuco, el escrito de Moisés, y aún esto está modificado. Entonces ella, al ver que es profeta, lo mira con desdén y le dice, oh, veo que tú eres profeta. Entonces respóndeme algo, ¿dónde se debe adorar? Porque nuestros padres adoraron acá en este monte Gerizim y ustedes dicen que es allá en Jerusalén. ¿Dónde se debe adorar? Ojo, la respuesta de un profeta no será tomada por ella como en cuenta o absolutamente válida para decidir la cuestión, porque ella no acepta a los profetas hebreos, ella solo acepta a Moisés, y Moisés dice que fue en el monte Gerizim que los padres se pararon cuando adoraron y pronunciaron las bendiciones. Así que lo que un profeta tenga que decir a ella no le va a interesar realmente. Lo que ella quiere es traer un asunto controversial para intentar zafarse de la capacidad de Jesús de percibir su necesidad. En otras palabras, ella se ha visto vulnerable delante de la presencia de Jesús, pero no quiere verse vulnerable. Quiere zafarse de esa vulnerabilidad y excusarse o esconderse en una controversia religiosa sin aparente resolución. Ahora mira lo que le va a decir Jesús. Atención, Jesús no le va a decir, bueno, mujer, la verdad es relativa. O sea, si la verdad funciona para ti y funciona para mí, aunque sean verdades diferentes, pues quédate con tu verdad y yo la mía. No. Jesús no va a relativizar la verdad. Jesús sabe que la salvación viene por los judíos. Y eso es exactamente lo que le va a decir. Mira lo que le dice Jesús. Versículo 21. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Oh, mira qué maravilla. Dice así. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Wow. Jesús no está relativizando la verdad. Jesús está poniendo el dedo donde debe ir. Jesús está poniendo el punto sobre la I. Jesús está describiendo el problema en esencia. Los samaritanos adoran lo que no saben. Ahora mira esto. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Oh, maravilloso. Pero ahora mira a dónde la va a llevar. Dice así.
Pero la hora viene y ahora es. Escatología inaugurada, es decir, perspectiva de futuro ya realizable en el presente. Lo que se espera para el futuro ya disponible hoy. Eso significa escatología inaugurada. Ahora mira esto. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Mira, Jesús está diciendo así. Número 1, Dios es espíritu. Quiere decir, Dios es omnipresente y no necesita de un lugar, de un nicho de culto en donde Él pueda hacerse presente y venir a encontrar a quienes se han acercado a Él. No. Dios es espíritu y quiere decir, número 1, Dios no necesita de lugar y Dios en su calidad de espíritu se mueve en el interior de la naturaleza humana, se mueve en el interior del ser humano, en su corazón, en su alma, para traerlo a Él, porque siendo espíritu busca que lo adoren en espíritu. En otras palabras, aquel Dios que es espíritu es el que hace posible aquella atracción que te atrae a adorarlo a Él. Cuando les rindes culto con ofrendas o lo que sea, cuando te acercas, la palabra corbán, ofrendas en hebreo, viene del verbo karav, que significa acercarse. Es decir, cuando tú te acercas a Dios para rendirle culto, no eres tú que lo está buscando, es Él que te ha buscado a ti, te ha encontrado y te ha atraído. Él te acerca a Él, no eres tú que te acercas a Él por el culto, no, es Él que te hace cercano por su poder. Número 2, en espíritu y en verdad. A Dios se le adora no solamente en espíritu, queriendo decir que no necesitas de un lugar y que Él te atrae a ti y no tú buscarlo a Él, sino que debes adorarlo en verdad, conforme a la verdad revelada, conforme a lo que Él estipula y no conforme a lo que tú creas que está correcto. Así que la adoración, para ser correcta adoración, debe incluir. Debe ser motivada por el poder de Dios que te atrae por su amor a Él, y no tú vas a Él, sino que Él te ha traído. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y número 2, no solamente la adoración es fruto del poder de Dios obrando en ti. La adoración verdadera es conforme al dictamen de la palabra, que es la absoluta y completa verdad. No de acuerdo a las opiniones culturales, no de acuerdo a las opiniones populares, no de acuerdo a tu opinión, no de acuerdo a tu criterio, sino de acuerdo a lo estipulado en la verdad, en la palabra. Así es la adoración correcta. Lo interesante es que Jesús no percibe esto como obstáculo, Jesús lo percibe como una oportunidad. ¿Por qué? Porque Jesús ve con ojos de una compasión maravillosa, inefable, una compasión eterna, que al ver la necesidad, Jesús no percibe obstáculos. Jesús percibe la oportunidad de bendecir, la oportunidad de transformar, la oportunidad maravillosa de dar palabra que transforme la vida. De eso se trata. Ahora mira, sigamos adelante. ¿Qué hacer con las personas difíciles? Si miramos con los ojos de Jesús, las percibiremos como candidatos para el reino de los cielos. Mira lo que nos dice el Evangelio de Marcos en el capítulo número 12 acerca de una de las preguntas difíciles que a Jesús le hacen. Dice en el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído discutir. ¿A quién había oído el escriba discutir? Había oído discutir a Jesús con el saduceo. El saduceo se acerca para presentarle a Jesús una pregunta con la finalidad de tentarlo, de poner a prueba su fidelidad a la Escritura, su conocimiento, para tentarlo a ver cómo podrá Jesús responder esta pregunta que aparentemente ha sido creada y diseñada por los saduceos para ganar argumentos en relación con el tema de la resurrección. Fíjate, la pregunta decía, Moisés nos enseñó que cuando una persona muere sin descendencia, el hermano de este hombre debe casarse con la mujer, con la viuda, para engendrarle descendencia. Una cosa, y así sostener el nombre de este que murió. Entonces,
los fariseos desarrollaron este caso hipotético, aparentemente. No sabemos si fue un caso real, pero es un caso absolutamente que parece diseñado para ganar el argumento. Y la pregunta es, conocimos una mujer que se casó con 7 diferentes hombres, 7 diferentes hermanos, todos fueron muriendo y ninguno le daba descendencia. La pregunta es, cuando resuciten, ¿de quién será esposa? O sea, una cosa tremenda. Y Jesús le dice, mire, ustedes están errando por 2 cosas. Porque desconocen la Escritura y número 2, porque no ponen en la ecuación de su comprensión de la cosa, no ponen en la ecuación de su comprensión de la resurrección o de la posibilidad de la resurrección, no ponen en la ecuación el poder de Dios. Porque cuando Dios le habló a Moisés refiriéndose a él mismo como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, no puede pensar Dios diciendo que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Abraham, Isaac y Jacob quedarán para siempre en el sepulcro, porque Dios es un Dios de vivos. Pensando Jesús con esta declaración que Moisés estaba enseñando la capacidad divina de resucitar a Abraham, a Isaac y Jacob en el reino de los cielos, o para el reino de los cielos. Así que Jesús está interpretando este pasaje de manera maravillosa. Y ahora viene la pregunta. Sin embargo, cuando Jesús recibe la pregunta de este escriba, obviamente Jesús podía haber estado lleno del preconcepto, lleno de prejuicio de que si aquel le está tentando para ver cómo va a responder, este también le va a tentar. Así que Jesús pudo haberle respondido de una manera que partiera de la premisa de que este también lo estaba tentando, de que este también quería sencillamente ponerlo a prueba a ver cómo respondía. Pero Jesús no percibe a este escriba de esa manera. Después de la pregunta del escriba, maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y después de la respuesta de Jesús y después del comentario que hace el escriba a la respuesta de Jesús acerca de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo, mira lo que Jesús le va a decir a este escriba en el versículo número 34. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, mira cómo Jesús lo encomia. Mira cómo Jesús le da palabras hermosas, palabras edificantes, palabras que tienen el propósito de indicarle que se encuentra en el camino correcto de la interpretación de la Torá, en el camino correcto de la interpretación de la ley mosaica, que lo puede llevar a un acercamiento al reino de los cielos, en donde la puerta de entrada al reino sencillamente está en la aceptación de que ese a quien le ha preguntado, ese que le ha respondido, es el mismo Mesías, es el mismo Dios de Israel encarnado, es el mismo creador, dador de la Torá. Si reconoce esa cosa, será candidato, será parte del reino de los cielos. Y Jesús lo encomia, Jesús sencillamente le da esas palabras edificantes para empujarlo hacia esa dirección. Porque Jesús no percibe las personas difíciles como personas que lo podrán ofender. Jesús no percibe las dificultades y obstáculos que las personas difíciles puedan proponerle como una ofensa personal, como un cuestionamiento a su sabiduría, un cuestionamiento a su autoridad. Jesús no es orgulloso para percibir en el posible disenso una ofensa para él. No, Jesús percibe en las personas difíciles lo que realmente existe en la realidad. Satanás toma control de las personas difíciles, toma control de aquel que se lo permite para poner obstáculos al Evangelio. Cuando nosotros veamos una pregunta difícil, o podemos decir una pregunta incluso malintencionada para eliminar, para tumbar nuestro argumento en el momento en que estamos predicando, o cuando entramos en una discusión en donde podemos ver malas intenciones, un mal espíritu que intenta refutar, que intenta confrontar, que intenta obstaculizar el alcance del Evangelio, nosotros no debemos ver en ello un problema para mí, una ofensa para mí. Debemos ver en ello la presencia evidente de Satanás queriendo obstaculizar el corazón para que la palabra de Dios no lo alcance. Así que debemos recordar al tratar con una persona difícil, que no tenemos lucha contra sangre o carne. Nuestra lucha es contra potestades celestes que habitan en las regiones de tinieblas. Es contra el mismo Satanás. Y la lucha de Dios
no es contra la persona que pregunta cosas difíciles o que se presenta con actitud difícil o obstaculizadora para nosotros. La guerra de Dios es contra el diablo que desea dominar la mente de esa persona. Así que cuando nosotros le hablemos a esa persona, recordemos que hay un poder sobrenatural que es el encargado de convencer, no nosotros. Dios no nos ha mandado a ganar argumentos, Dios nos ha mandado a ganar almas. Y para ganar el alma necesitamos ponernos en armonía con Cristo y que el corazón esté lleno del amor de Cristo para que lo que salga sea permeado, matizado por el amor de Cristo que intenta ganar el corazón y no sencillamente la corrección del argumento. Y finalmente, para despedirnos en esta ocasión, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para comenzar ahora mismo? Ver con los ojos de Jesús significa también percibir oportunidades en donde aparentemente no hay ninguna. ¿Recuerdas la lectura de Hechos capítulo número 8 en donde Felipe se encuentra con el etíope? Nota de dónde viene este encuentro, de dónde surge la posibilidad de encontrarse con este etíope. Dice el texto en Hechos capítulo 8 versículo 26 en adelante lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. A ver, si es un camino de desierto, ¿para qué voy a ir allá? Si es un camino de desierto, ¿para qué un ángel me va a mandar a ponerme allí en el camino de desierto a esperar qué? Mira, la disposición, la voluntad de estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga, la capacidad de ponerse a la orden, al servicio de Cristo, para cualquier cosa que Él te mande a hacer, es el fundamento de cualquier percepción de una oportunidad para el Evangelio. Estar disponible, estar allí para lo que Dios te diga. No hacer planes por ti mismo, sino sencillamente esperar que Dios los despliegue para ti día tras día. Que la voluntad de Dios sea lo que refleje tu vida paso a paso. Y estar dispuesto a hacer lo que Dios te diga es el fundamento que hace posible que Felipe se hubiese encontrado con el eunuco. Si Felipe le dice, bueno, quizá yo estoy percibiendo algo que en realidad no es la voz de Dios. Este camino desierto no luce como una oportunidad para Cristo. Entonces, no se habría dado el encuentro entre Felipe y el eunuco. Pero es estar dispuesto, es estar disponible para Dios, es saber que tu vida es suya para lo que quiera que Él te envíe. Ese es el fundamento que permite encontrar oportunidades donde aparentemente no había ninguna. Y la oportunidad se da cuando el ángel le dice, acércate al carro, acércate al carro. Felipe escucha que el hombre lee el rollo de Isaías capítulo 53. Y después de una pregunta que aparentemente parece tonta, pero en realidad es una pregunta erudita, porque cuando comprendemos la discusión entre los rabinos israelitas, si el Eved Yahvé, el siervo sufriente del capítulo 53, que proviene de Isaías 42 en adelante, si este siervo representa a Israel, o representa el mismo ministerio del profeta, o representa al Mesías venidero. Esta era una discusión real en los círculos rabínicos, en los círculos de enseñanza del pueblo de Israel. Así que esta es una pregunta verdaderamente sabia, erudita acerca del texto. Y entonces Felipe tiene la oportunidad de decirle que el texto no está hablando ni de Israel, no está hablando del profeta, está hablando del Mesías venidero que sufriría entregado al matadero por causa de nuestras culpas, con la finalidad de darnos, por medio de la carga del pecado en Él, la oportunidad de vivir y compartir con Él la tumba y resucitar juntamente con Él. Como lo dice el libro de Efesios, con Cristo somos resucitados juntamente con Él y fuimos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. ¡Qué cosa tan maravillosa! Maravillosa. Así que para finalizar, quisiera leer para ti unas citas poderosísimas del Espíritu de Profecía que nos hablan acerca de aquella facultad de percibir con los ojos de Jesús, de mirar con ojos inspirados por Cristo. Mira lo que dice el Espíritu de Profecía
en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 152. Esta es maravillosa. Dice así, hablando acerca de la moneda perdida, de la parábola del dracma perdido. Dice así: la moneda, aunque se encuentra entre el polvo y la basura, es siempre una pieza de plata. Su dueño la busca porque es de valor. ¡Oh, qué poder! Dice así: así toda alma, aunque degradada por el pecado, es considerada preciosa a la vista de Dios. Así como la moneda lleva la imagen e inscripción de las autoridades, también el hombre, al ser creado, llevaba la imagen y la inscripción de Dios. Ahora mira esto. Y aunque ahora está malograda la imagen de Dios en el hombre, aunque ahora está malograda y oscurecida por la influencia del pecado, quedan aún en cada alma los rastros de esa inscripción. Dios desea recobrar esa alma y volver a escribir en ella su propia imagen en justicia y santidad. ¡Oh, qué maravilla! A pesar de la degradación obrada por el pecado en la naturaleza humana, quedan aún vestigios de la imagen de Dios en cada hombre y mujer. Sin importar cuán horriblemente el pecado los haya degradado, quedan aún vestigios de la imagen de Dios en cada hombre y mujer. Así que al ver a la persona, veamos que hay en esa persona facultades nobles, espirituales, que a pesar de estar muertas en delitos y pecados, la voz de la palabra divina, al ser percibida por los órganos sensoriales, pueden despertar la conciencia espiritual por la obra del Espíritu Santo para que esa persona perciba la luz de Cristo hablando a sus vidas, iluminando sus existencias. Sigue diciendo otra maravillosa cita de Signs of the Times del 20 de junio de 1892. Dice así: los que tienen el Espíritu de Cristo verán a todos los hombres a través de los ojos de la compasión divina. ¿Te das cuenta? No por lo que las personas son en el presente, sino por lo que sabemos que el poder de Dios puede hacer en ellas, y ellas pueden llegar a ser hijos de Dios en el nombre de Jesús. Verlas con compasión divina. Y finalmente esta cita que me encanta, maravillosa, magistral, poderosa cita: deseado de todas las gentes, página 451, párrafo 3. Mira lo que dice: no puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos el espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo u obran contrariamente a nuestras ideas. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué maravilla! ¿Te has sentido ofendido en el momento en que, presentando la verdad de Cristo, un argumento intenta refutarte con un mal espíritu, con una pregunta malintencionada? ¿Te has sentido ofendido? Y en medio de la ofensa, en esa sensación de ofensa, en ese momento terrible de dificultad, has querido dañar, has querido alzar la voz y hacerle daño con palabras, maltrato psicológico o un daño físico a esa persona que intenta refutarte o que se te impone como una dificultad para el Evangelio. Mira, es el espíritu de Satanás el que sugiere hacer daño por palabra o actos a esa persona que aparentemente luce difícil para el Evangelio. Cuando en Cristo Jesús estamos completamente llenos de su presencia poderosa, cuando su Santo Espíritu llega a ser en nuestras mentes el criterio interpretativo, decodificador, hermenéutico de la realidad, y la realidad es permeada, es interpretada a través de la presencia amorosa de Cristo y del amor de Él en nuestro corazón, aquello que parece difícil, imposible de alcanzar, se convierte en una oportunidad para que Dios despliegue absolutamente su poder transformador y nos muestre que aquello que nosotros vemos como muerto, Él lo ve como un posible resucitado. Que aquello que nosotros vemos degradado, Él lo ve como una imagen suya a recobrar. Que aquello que nosotros vemos como perdido, Él lo ve como una belleza para rescatar. Que aquello que nosotros vemos sin valor, Él lo ve como la pieza de valor que es necesario reconvertir. Aquello que nosotros vemos como en posesión de Satanás,
Cristo lo ve como el alma que deseas recuperar para su completa luz, su completo amor, su completa armonía. Que Dios te bendiga y te guarde, y que esta lección haya sido para tu edificación y crecimiento espiritual. Se despide de ti tu servidor Manuel Ospino, diciéndote como siempre, bendiciones. Chao, chao.